Hola, bienvenidos a nuestro video taller de transferencia de calor. Les presentaremos la resolución del taller, tanto de sistema inglés como de sistema internacional. Hablaremos en el siguiente orden. Primero, Fernando Fueg, segundo, Cristian Montenegro, tercero, Iván Vargas y finaliza Angie Herrera. Muchas gracias. Soy Fernando Fuchs y les explicaré cómo resolver los primeros 4 ejercicios del taller. En el primero nos pide hallar la potencia requerida para la operación de las sillas y la potencia para cerrar las sillas en 5 segundos. Nos dan como datos iniciales 1 kilómetro de longitud, 200 metros de altura, 20 metros de aparte de las sillas, 10 kilómetros por hora de velocidad y 250 kilogramos cada silla. Encontramos el número de sillas dividiendo la distancia total y la distancia que tienen entre ellas, dándonos como resultado 50 sillas. Después calculamos la masa del sistema, dándonos como resultado 12.500 kilogramos. Después pasamos la velocidad a metros por segundo y despejamos tiempo y reemplazamos. Y nos da como resultado 370,37 segundos. Se para calcular la potencia, el flujo másico por energía mecánica, la presión y la velocidad se anulan porque no hay una diferencia entre ellas, dando como resultado flujo másico por gravedad por altura. Pasamos los datos y nos da como resultado 66.217,56 watts. A la derecha pueden ver cómo se llevan las unidades. Ahora usamos la energía cinética para calcular la potencia de los 5 segundos. Damos como resultado 445.562,5 joules. Lo dividimos por los 5 segundos, damos como resultado 9.112,5 watts. Serían las conversiones del sistema internacional al sistema inglés. Calcula la energía igual a peso por altura. El resultado, para que sea potencia, lo dividimos al tiempo en total. Y después lo pasamos a caballos por fuerza, dándonos como resultado 88,583 caballos de fuerza. La potencia en los 5 segundos se vuelve a usar energía cinética, dando como resultado 35.465,63 pies de la fuerza. El resultado se lo dividimos por el tiempo para encontrar la potencia y la pasamos a caballos fuerza, dándonos como resultado 12,89 caballos fuerza. El problema consiste en un recipiente con agua siendo calentada y agitada por una especie de hélice. Los datos iniciales son que se transfiere 30 kilojoules de calor, se pierden 5 kilojoules y la hélice eh, genera un trabajo de 500 newtons por metro. Y hay que determinar la energía final del sistema si se empieza con 10 kilojoules. Así es como se descompondría eh, la ecuación para calcular la energía final del sistema, siendo así calor menos trabajo más la energía. Reemplazamos, tenemos 25.000 joules que viene de 30 kilojoules menos 5 kilojoules que se perdieron, 500 newton que es igual a joules, que sería la energía hecha por la hélice, y más 10.000 joules, que sería el sistema inicial. ¿Por qué se suma el trabajo? Porque el trabajo está hecho hacia el sistema, no por el sistema. Nos da como resultado 35,5 kilojoules. Pasamos las unidades de sistema inglés de sistema internacional a sistema inglés. Repetimos nuevamente el mismo procedimiento, dándonos como resultado 33,6475 BTU. El tercer ejercicio se debe encontrar la potencia mecánica que se convierte en energía térmica durante el proceso debido a los efectos de la fricción. Los datos iniciales son una potencia de 20 kilowatts en la bomba, una diferencia de altura de 45 metros y un caudal del agua de 0,03 metros cúbicos sobre segundo. Cabe destacar que M punto es igual al caudal por la densidad, dándonos como energía mecánica caudal por densidad por la gravedad por la altura. Lo demás se cancelaron porque la velocidad y la presión no tienen cambio significante. Entonces reemplazamos los datos y nos da como resultado 13,2435 kilowatts. En la parte de la derecha, el color gris, se ve cómo llegamos a las unidades. Encontrar la potencia perdida sería restarle la potencia al eje menos la potencia mecánica. Es decir, 20 kilowatts menos 13,2435 kilowatts, dando el resultado 6,7565 kilowatts. Son la conversión de unidades a inglesas, además de un dato nuevo que sería el peso específico del agua, porque en el caso de sistema inglés, la potencia necesita el caudal, la altura y el peso específico del líquido. Entonces, reemplazamos esos datos, dándonos como resultado 9.764,96 pies libra-fuerza sobre segundo. En esta parte pasamos libra-fuerza por pie sobre segundo a caballos por fuerza, dando como resultado 17,754 caballos-fuerza. Entonces la potencia perdida sería 26,82 menos 17,754, dándonos un resultado de 9,066 caballos-fuerza. Esto se calcula el cambio de energía en el agua en el proceso se calienta el agua y el movimiento del pistón en el cilindro. Dato inicial tenemos 65 BTU que ingresan, 8 BTU que salen y 5 BTU hechos por el pistón. La ecuación de energía total sería energía que entra menos energía que sale menos el trabajo. ¿Por qué es menos? Porque el trabajo está hecho por el sistema. Entonces reemplazamos y nos da como resultado 52 BTU. Aquí tenemos la conversión de unidades a joules.
hacer el mismo procedimiento, dando como resultado 54,863 kilojoules. Agua se bombea desde un embalse inferior hacia un embalse superior mediante una bomba que entrega 20 kilowatts de potencia en el eje. La superficie libre del embalse es superior a 45 metros por encima del embalse inferior. Si el caudal del agua medido es de 0,03 metros cúbicos sobre segundo, determine la potencia mecánica que se convierte en energía térmica durante este proceso debido a los efectos de fricción. Para resolver el ejercicio primero lo haremos en sistema internacional y recolectamos los datos que nos da el enunciado. En la potencia de la bomba tenemos los 20 kilowatts o 20.000 watts. La diferencia de elevación entre superficies, que es igual a 45 metros. Tenemos el caudal, 0.03 metros cúbicos sobre segundo, y la densidad del aire, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. En este caso, porque es internacional, asumimos la aceleración de la gravedad con 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y utilizando la fórmula de potencia hidráulica, podemos hallar esta solución. La potencia hidráulica es igual a la densidad por la gravedad por el caudal por la diferencia de alturas. Lo primero que vamos a hacer es hallar la potencia perdida. Como se notan los cálculos al lado izquierdo, primero calculamos la densidad sobre la gravedad, en este caso sería 1000 por 9,81, o 9810 newtons sobre el metro cúbico. Y a partir de ahí podemos multiplicarlo por el caudal, en este caso sería 9810 newtons sobre metro cúbico por 0,03, nos daría como resultado 294,3. Para el siguiente paso tenemos que multiplicar por la diferencia de alturas para obtener la potencia útil. Por lo tanto, nos da una potencia útil de 13.243.5 watts. Para calcular las pérdidas, tenemos que tomar la potencia inicial de la bomba, que son 20.000 watts, y restarle la potencia útil que nos dio en el ejercicio anterior, con un resultado de 6.756.5 watts de pérdidas. De este ejercicio podemos interpretar que de los 20.000 kilowatts que entrega la bomba, 13,24 kilowatts se usan para elevar el agua, o sea, la energía potencial, y 6,76 kilowatts se disipan en forma de calor por fricción en tuberías y componentes. Es decir, la eficiencia hidráulica, o la energía útil, es de 13.243 sobre 20, o más o menos 66,2% de utilidad. Para hacer la conversión de estos cálculos en sistema inglés, lo único que debemos hacer es cambiar los valores iniciales. En este caso, la potencia útil es igual al peso específico por el caudal por la altura. Haciendo esta multiplicación, haciendo la conversión, nos da un caudal de 1,059 pies cúbicos, una altura de 147.64 pies y un peso específico de 62,4 libra-fuerza sobre pie cúbico. Para el sistema inglés tenemos que pasar las unidades a caballos de potencia o horsepower. En este caso tomamos el resultado final de esta multiplicación, que es 9,760 pies sobre 550. Se nos pide calcular la tasa de transferencia de calor por conducción a través de una pared de ladrillo. La pared tiene un área de 5 por 3,6 metros y un espesor de 0,30 metros, y la conductividad térmica del material es de 0,69 watts sobre metro por grado Celsius. Las temperaturas en las caras interior y exterior son de 20 grados Celsius y 5 grados Celsius correspondientemente. Para este ejercicio identificamos los datos, las dimensiones, el largo, la altura de la pared, el área, el espesor y su conductividad. Con esto podemos formular la siguiente ecuación. Y es que sabemos que la conducción de calor en una pared plana se calcula con la ley de Fourier en forma de tasa. Y utilizando la ley de Fourier, sabemos que la conducción de calor es igual a la conductividad por el área, por la diferencia de temperaturas, sobre el espesor de, en este caso, la pared. En este caso, hacer la sustitución de valores, reemplazamos directamente en la fórmula, y nos da un resultado de 621 watts. Esto quiere decir que la pared transfiere 621 watts de calor desde el interior hacia el exterior debido a la diferencia de temperaturas. Para la conversión al sistema inglés, esta vez es bastante sencillo, ya que sabemos que un watt equivale a 3,412 BTU sobre hora. Multiplicándolo por este valor, nos da como resultado 2119 BTU sobre hora. El enunciado del ejercicio 8 nos dice: la superficie interior y exterior de un vidrio de ventana 0,5 centímetros de espesor y de 2 metros por 3,2 metros en invierno está a 15 grados Celsius y 6 grados Celsius respectivamente. La conductividad térmica es de 0,78 watts sobre metro por Kelvin. Determine la cantidad de calor perdida en kilojulios a través del vidrio durante un periodo de 10 horas. Para resolver este ejercicio utilizamos la ley de Fourier, utilizando los ejercicios anteriores, y reemplazando la fórmula directamente nos da que 0,78 por 6.4 por 9 sobre 0.005 es igual a 8.985.6 watts. Eso es la potencia. Para convertirla a energía tenemos que multiplicarla por el tiempo en segundos, o sea, lo anterior por 3600. Esto nos da un total de 323,482 kilojulios. Para el caso de un centímetro, duplicando L, ahora Q se convierte en 4492,8 watts, lo que equivale a una energía de 10 horas a 161.741 kilojulios. Esto quiere decir que duplicar el espesor reduce la mitad de la pérdida por conducción. Para hacer la conversión al sistema inglés, indicamos rápidamente que un watt es igual a 3.412142 BTU sobre hora y un kilojulio es igual a 0.947817 BTU. Un metro cuadrado es igual a 10.76391 pies cuadrados. Reemplazando directamente nuestros resultados, nos da que para un espesor de 0.5 es igual a 306.600 BTU y para un espesor de 1 centímetro es igual a 153,300 BTU. En el ejercicio 10, el enunciado nos indica: los molinos de viento frenan el aire y hacen que éste llene un canal más grande a medida que pasa por las palas. Considera un agrogenerador circular con un rotor de 7 metros de diámetro en un viento de 8 metros sobre segundo. En un día donde la presión atmosférica es de 1000 kilopascales y la temperatura es de 20 grados Celsius. La velocidad del viento detrás del molino se mide en 6,5 metros sobre segundo. Determina el diámetro del canal del viento corriente abajo del rotor y la potencia producida por este molino suponiendo que el aire es incompresible.
Bueno, para resolver este ejercicio tenemos los datos y suposiciones iniciales. El diámetro del rotor, 7 metros. La velocidad antes del rotor es de 8 metros sobre segundo y detrás es de 6,5 metros sobre segundo. La presión es de 100 kilopascales, la temperatura de 293.15 grados Kelvin y la constante de gas que es 287.05. Primero hallamos el área del rotor utilizando la fórmula pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Luego utilizamos la conservación de la masa en fórmula o el flujo másico constante y luego la potencia extraída o la reducción del flujo de energía cinética por unidad de tiempo. Bueno, como primer paso hallamos la densidad. Esto es igual a 100.000 sobre 287.05 por 293.15. Esto nos da una densidad de 1,189 kilogramos sobre metro cúbico. Como segundo paso hallamos las áreas del rotor en la zona 1. Esto es únicamente multiplicar pi por el diámetro que nos dieron inicialmente, que era 7, y dividirlo sobre 4. Esto nos da 38,4845 metros al cuadrado. Para hallar el área del canal corriente abajo utilizamos la siguiente fórmula. Multiplicamos 38.4845, que fue el área que nos dio inicialmente, y la multiplicamos sobre 8 dividido en 6.5. Esto nos da un área de 47.376 metros cuadrados. Para el diámetro 2 utilizamos la siguiente fórmula. Raíz de 4 por el área 2 sobre pi. Esto nos da 7,76 metros, que es el diámetro equivalente. Esto quiere decir que el canal se hace algo mayor de 7 metros, porque sube a 7,76 metros, ya que el aire se ralentiza y ocupa más sección. A continuación calculamos el flujo másico. Utilizando la fórmula nos da que el flujo másico es igual a 1.189 por 38.4845 por 8. Esto nos da 366 kilogramos sobre segundo. Y la potencia extraída sería igual a el flujo másico por un medio por U2 menos U1 al cuadrado. Reemplazando, nos daría que un medio es igual a 8 al cuadrado menos 6.5 al cuadrado. Esto nos daría 10,875 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces, teniendo ese dato, sabemos que potencia es igual a 366 por 10.875. Esto nos da un valor de 3.980 watts o 4 kilowatts si lo redondeamos. Para la conversión al sistema inglés, únicamente cambiamos los datos del diámetro. Diámetro 7 metros es igual a 22,97 pies y el 7,76 nos daría 25,46 pies. La potencia ahora en BTU, haciendo la conversión, nos daría 13.600 BTU sobre hora. Y en caballos de fuerza, sabemos que un horsepower es 745.7 watts, dividiendo nos daría 5,34 horsepower. Y el flujo másico, que estaba en libras sobre segundo, sabiendo que un kilogramo es igual a 2.20462 libras, dividiendo nos daría 806 libras sobre segundo. Hola, profe, mi nombre es Simón Vargas y voy a presentar el ejercicio 11, 12, 13 y 14. En el primer ejercicio tenemos un tubo con un diámetro constante donde ingresa agua a 15 grados Celsius y sale a 70 grados Celsius. Nos dan la potencia, la temperatura de entrada y la de salida, como ya lo mencioné. Como es un tubo aislado, pues no hay pérdidas. Y tenemos un flujo estacionario donde asumimos un CP de 4.186 julios sobre kilogramo Kelvin. Para hallar el flujo másico utilizamos la ecuación de balance de energía para flujo estacionario y sin pérdidas. De esa ecuación despejamos el flujo másico y calculamos la diferencia de temperaturas. Hacemos el producto del CP por el delta de T, que nos da 230.230 julios sobre kilogramo. Ya teniendo ese valor, reemplazamos en la ecuación de flujo másico, que nos da un valor de 0,03040 kilogramos sobre segundo. En el sistema inglés tenemos que pasar los watts a la potencia a BTU. Primero la pasamos a julios por hora, después hacemos una conversión de un BTU es igual a 1055,055 julios y hallamos la potencia en BTU por hora, que es de 23.884.991. Hacemos la diferencia de temperaturas, multiplicamos por 9 quintos y le sumamos 32 para hallarlo en grados Fahrenheit. El CP que asumimos de acuerdo a las condiciones es de un BTU sobre libra masa por grado Fahrenheit. Finalmente reemplazamos en la ecuación de flujo másico, que nos da 0,0670 libra masa sobre segundo. Ese sería el flujo másico en sistema inglés. Siguiendo por el ejercicio 12, es una pared donde nos dan unas dimensiones, nos dan la constante de conductividad térmica, el espesor y las temperaturas de entrada y de salida. Entonces, para pues hallar la potencia utilizamos la ecuación de Fourier, que es la constante de conductividad térmica por el área por la diferencia de temperatura sobre el espesor. Ya como tenemos todos las unidades en metros y en grados Celsius, podemos reemplazar en la ecuación, el cual nos da 1035 watts o 1.035 kilowatts de potencia en esto. En el mismo ejercicio en sistema inglés tenemos que pasar y dar en unidades de BTU por hora. Pasamos el área a pies cuadrados, el espesor a pies, la diferencia de temperatura en grados Fahrenheit como se muestra ahí, la constante de conductividad térmica debe quedar en BTU sobre horas por pie por grado Fahrenheit. Finalmente reemplazamos en la ecuación de Fourier y eso nos da 3.531,6 BTU por hora de potencia. En el ejercicio 13 tenemos aluminio, nos dan la constante conductividad del aluminio, nos dan el diámetro, nos dan el thickness de 0,4 y la potencia nos piden determinar la temperatura del exterior. Entonces pasamos todo a metros y utilizamos
la ley de la ecuación de Fourier para placa plana, que es la constante conductividad por el área sobre la diferencia de temperaturas interior menos la exterior sobre el espesor. Ya teniendo el área calculada, despejamos la temperatura exterior y reemplazamos en la fórmula como se muestra ahí, cancelamos unidades y nos daría que la temperatura exterior es de 104.57 grados Celsius. Hacemos lo mismo para sistema inglés, pasamos todo a pies, pasamos a BTU por hora, la constante conductividad, como ya lo mencioné, a BTU por hora por pies por grado Fahrenheit, y aquí despejamos el delta de T, que sería la potencia por el espesor sobre la constante por el área, cancelamos unidades y la diferencia de temperaturas nos da 0,77 grados Fahrenheit. El delta de T es la temperatura interior menos la exterior, así que despejamos la exterior y nos daría 220,22 grados Fahrenheit. En el último ejercicio tenemos un ducto donde nos dan el largo del ducto, la temperatura a la que entra, a la que sale y la velocidad, y que es aire caliente. Sacamos los datos, para eso asumimos un CP de 1005 julios sobre kilogramo Kelvin, y es importante tener en cuenta el R para la ecuación de los gases ideales para despejar la densidad, donde ya tenemos la presión en kilopascales, dividimos por la constante y multiplicamos por la temperatura sumándole 273 para pasarlo a Kelvin. La densidad nos da 1,030 kilogramos sobre metro cúbico. Calculamos el área y también tenemos que calcular el caudal volumétrico, que es el área por la velocidad promedio. En este caso nos da 0,0942 metros cúbicos sobre segundo. También tenemos que calcular el flujo másico, que sería de 0,0970 kilogramos sobre segundos, que esos son julios, y entraríamos a reemplazar en la ecuación de potencia, que es flujo másico por el CP sobre el delta de T. Hacemos este producto y nos queda que la potencia es de 487,897 watts. Finalmente, en sistema inglés tenemos que tener todo en pies, en grados Fahrenheit, la velocidad en pies sobre segundo, como se muestra ahí, se hacen todas las conversiones, se calcula nuevamente la densidad, ya que debe quedar en libra masa sobre pie cúbico, y el flujo másico sería la densidad por el caudal volumétrico. Eso nos da 770,599 libra masa por hora, y entramos a reemplazar en la ecuación de potencia, que nos daría 1664,77 BTU por hora. Gracias. En este ejercicio tenemos una casa que pierde 60.000 BTU por hora durante el invierno. Sin embargo, dentro de la casa también hay fuentes de calor internas como personas, luces y electrodomésticos que aportan 6.000 BTU por hora. La pregunta es: ¿qué potencia debe tener la resistencia eléctrica para mantener la temperatura estable? Lo primero es hacer el balance de energía, las pérdidas menos las ganancias, es decir, 60.000 menos 6.000, lo que nos da un valor de 54.000 BTU por hora. Esa sería la potencia de calefacción neta que necesitamos. Ahora, hacemos la conversión de unidades del sistema internacional, recordando que un BTU por hora equivale a 0.293 aproximado watts. Multiplicamos 154.000 por ese factor y obtenemos 15.826 watts, es decir, aproximadamente 15.83 kilowatts, lo que nos da un resultado de que la resistencia debe entregar 54.000 BTU por hora, o lo mismo que 15.83 kilowatts en la práctica. Para el siguiente ejercicio, consideramos una habitación de 4 por 5 por 6 metros. Queremos calentar el aire desde 7 hasta 25 grados Celsius en 15 minutos. Primero, debemos calcular el volumen, que esto nos da 120 metros cúbicos, y después debemos aplicar la ecuación de los gases ideales para hallar la masa de aire. Entonces tenemos los valores de 100 kilopascales, una temperatura inicial de 280 Kelvin y una constante de los gases de 287. Así obtenemos una masa de 149.25 kilogramos de aire. Luego usamos la fórmula de energía, masa por calor específico por diferencia de temperatura. Multiplicamos 149 por 1005 por 18 y nos da alrededor de 2.700.000 joules. Finalmente, dividimos la energía entre el tiempo. Eso nos da 2.700.000 joules entre 900 segundos y obtenemos una potencia de 3.000 watts, o lo mismo 3 kilowatts. En unidades británicas, eso equivaldría a 10.236 BTU por hora, por lo que la resistencia debe ser de 3 kilowatts o los 10.000 BTU por hora. Y por último, tenemos el siguiente ejercicio, donde analizamos un colector solar plano sobre un techo. Sus dimensiones son 5 por 15 pies o 75 pies cuadrados de área. La superficie está a 100 grados Fahrenheit y el aire alrededor está a 70. Y el cielo efectivo está a 50. Primero hay que calcular la pérdida por convección, que usamos la fórmula de coeficiente por área por diferencia de temperaturas. Es decir, 2.5 por 75 por 30. Eso nos da un valor de 5.625 BTU por hora. Y ahora calculamos por separado la pérdida por radiación. Aquí usamos la ley de Boltzmann, que es la emisividad por constante por el área por la diferencia de temperaturas elevada a la cuarta potencia. Convertimos a grados Rankine y aplicamos la ecuación. El resultado nos da 3.540 BTU por hora. Finalmente, sumamos la convección y la radiación, lo que nos da la pérdida total aproximadamente de 9.166 BTU por hora.
Pasando al sistema internacional, correspondería a 2.686 watts o 2.69 kilowatts.